Buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto volver a reencontrarnos en estos miércoles de estudio acerca de la palabra del Señor. En esta oportunidad, el tema a tratar, como ya comenzamos tratándolo hace algunos días atrás, es acerca de la iglesia del Señor. En el día de hoy, nuestro hermano Juan Carlos va a tratar un tema muy hermoso, complejo, importante y que nos atañe a todos. La iglesia unida, la iglesia como unidad. Como a nosotros los que nos gusta el deporte solemos decir, como un equipo. No solamente como un grupo de personas que están reunidas, juntas, sino como un grupo de personas que están juntas con un mismo objetivo, con una misma meta. Y esa meta es ni más ni menos que el Señor Jesús, es ni más ni menos que la obra de Dios para todos nosotros y para todo aquel que siente la necesidad y siente ese llamado de paz a los pies de Cristo. Por eso, antes de comenzar con el mensaje de nuestro hermano Juan Carlos, vamos a tener una pequeña oración para pedirle al Señor entendimiento en esta noche. Oramos. Gracias, Señor y Padre nuestro, por darnos la oportunidad nuevamente de poder abrir tu palabra, de poder abrir nuestros oídos, abrir nuestro entendimiento, para que podamos todos nosotros, con tu paz, con tu amor, conocer acerca de esta gran verdad que es el estar unidos, Señor. Porque dice tu palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás vos presente. Y que en esta misma noche estés vos, Señor, presente en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Rogamos porque esta unidad de la cual va a hablar nuestro hermano Juan Carlos sea una obra de hecho en cada una de nuestras vidas. Que estemos unidos, importantísimo, Señor, que nosotros, tus seguidores, tus hijos, Señor mío, podamos estar juntos en toda tu obra, para que no haya ningún error, para que haya el mínimo de dificultad, Señor, y que todos juntos con nuestra fuerza, como un equipo, podamos sacar adelante con tu guía toda tu obra, Señor, para nosotros y para aquel o aquella que está buscándote. Te rogamos que te quedes con nosotros en este momento y nos des entendimiento para abrir tu palabra y que sea útil a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Brillo
Hermanos, buenas noches. Vamos directo a nuestro tema. Busquemos por favor Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 11. Como ustedes saben, la unidad de los suyos, de su pueblo, de su iglesia, era una gran pasión del Señor. Él quería que los suyos sean unidos. Él quería que no haya divisiones en su pueblo, en su iglesia. Y leamos por favor Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 11, dice esto el Señor: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pasamos al verso 20. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como a ellos, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hasta acá, hermanos, la lectura en la palabra de Dios. Aquí en esta oración el Señor utiliza el adjetivo numeral 1 4 veces. Siempre lo hace en relación con la unidad de su pueblo, de su iglesia. Aquí el Señor tiene en mente 4 cláusulas que debemos tener en cuenta, que debemos recordar siempre. En primer lugar, el Padre, en su poder para guardar, unirá a los hombres que Él mismo ha dado a su Hijo. En segundo lugar, después de la partida del Señor, la predicación de sus apóstoles atraería una hueste innumerable de seguidores, de nuevos convertidos. En tercer lugar, vemos que el Señor comparte la primera generación de creyentes, más los que se sumaron después, los que creyeron por la predicación de esto, la gloria que el Padre le había dado. Y en cuarto lugar, el fruto final de este hecho sería o es que todo su pueblo, toda la iglesia, perfectamente unida, impresionaría de tal modo al mundo que éste creería en la misión de Cristo y descubriría algo fundamental, que Dios ama a los creyentes con la misma fuerza, de la misma manera en que ama a su Hijo Cristo. A través de todos los tiempos, cuán difícil era la unidad de los creyentes. En gran manera el Señor anhelaba la unión, la unidad de los suyos. Ahora la pregunta es, ¿compartimos nosotros esa misma pasión que el Señor tenía? De que realmente seamos uno, de que la iglesia esté unida. La verdadera barrera de la unidad, queridos, de la barrera espiritual entre los creyentes, no es un problema del intelecto, sino que es un asunto del corazón. La división está en nuestra mente. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, tomemos como base esta iglesia. Era una iglesia donde abundaban los dones.
Pero también así, de este mismo modo, abundaban las divisiones. Ahora, Pablo allí en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, y en el verso 10 en adelante, allí Pablo comienza a exponer los vergonzosos frutos, resultados de esta división. Era la división que existía allí. Allí había sectarismo, había quejas, pleitos, contiendas, etc. Los cismas empiezan cuando en la práctica una iglesia local desplaza a Cristo de su lugar. Cuando Cristo es sacado del centro de la vida del creyente. Cuando Cristo deja de estar en el centro, sino que está en el costado. Es más, puede estar Cristo fuera de la iglesia. Hermanos, los corintios se agrupaban a sí mismos bajo banderas partidarias. Y estas banderas partidarias llevaban nombres de los apóstoles, de los siervos de Dios. Por ejemplo, se decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro o de Cefas, yo soy de Cristo. Es como si nosotros ahora mismo nos digamos unos a otros: yo soy de Lutero, yo soy de Calvino, yo soy del Wesley. Y otros digan: yo soy de Caramelino, yo soy de Piovano, yo soy de Pedro Fuente. Hermano, esto es ridículo, es estúpido. Esto es sectarismo. Esto es causar división en la iglesia. Hermanos, que Dios nos ayude a no hacer divisiones, diferencias entre los hermanos en el pueblo de Dios. Y Pablo allí, voy a leer, allí en la primera carta, capítulo 1 de Corintios, verso 10, donde Pablo nos da todo el consejo de Dios, vertido en un solo versículo, para evitar esta división. Y escribió esto Pablo, verso 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, este es el deseo de Dios. Este es el anhelo de Cristo. Ahora, siguiendo con la línea del pensamiento de Pablo, por ejemplo, si vamos a Efesios, allí en el capítulo 4. En el capítulo 4 de Efesios dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, etc. Son 7 puntos puntos de unidad. Son 7 relaciones comunes que nos involucran, hermanos, a todos, sin excepción. Somos todos miembros de un solo cuerpo, que es la iglesia. Todos somos vivificados por el mismo Espíritu. Todos fuimos llamados a una misma esperanza. Tenemos una fe en común, un Padre en común. Hermanos, esto es unidad. Sin embargo, la unidad no implica que somos iguales o cumplimos la misma función. Por el contrario, encontramos en la palabra de Dios que somos miembros de un cuerpo. Y ese cuerpo tiene diferentes, variadas funciones.
Los trabajos que el Señor asigna a esos miembros son distintos, son diversos. Ahora, por eso mismo, hermanos, todos nos necesitamos, todos somos útiles. Yo le soy útil a mi hermano y mi hermano me es útil a mí. Por eso mismo nos necesitamos unos a otros. O sea que la diversidad no es enemiga de la unidad. Por el contrario, sino que esa diversidad no solo nos fortalece, sino que también nos complementa unos con otros. Por eso, en la iglesia, hermanos, no debe haber diferencias. No debemos hacer distinciones de ninguna índole entre nosotros. Ahora, el apóstol Pablo, acá en este pasaje que hemos leído de Efesios, él presenta, nos pone delante los desafíos que debe enfrentar cada generación de creyentes. El objetivo de Dios es el de perfeccionar a los santos por y para el ministerio, para llegar a la estatura espiritual, crecer a la medida, a la altura de un varón perfecto, maduro, fuerte, lleno de Cristo, lleno del Espíritu Santo. La finalidad es llegar a una misma fe y a un mismo conocimiento de Cristo. Hermanos, en la iglesia de Dios todos debemos tener esto en común, tener el mismo conocimiento de Cristo. Es conocer su persona de una manera íntima, personal. Hermanos, si en la iglesia hay miembros que no tienen un cabal conocimiento de Cristo, es porque los líderes están fallando. Claro, en las iglesias, en todas las iglesias siempre habrá creyentes nuevos, que la Biblia llama niños espirituales. Pero también están los hermanos carnales, están los hermanos inmaduros. Y es allí donde los líderes, con sus distintos ministerios, deben trabajar, obrar, para que estos hermanos nuevos o carnales o poco espirituales no se desvíen. Para que estos hermanos no caigan en manos del enemigo o sean causa de división. Hermanos, esto es un llamado a la unidad, que sobre todo los líderes, aquellos hermanos que enseñan, aquellos que son maestros bíblicos, el deber es amonestar, corregir, guiar a estos nuevos hermanos o a hermanos que directamente son rebeldes, reacios a la palabra de Dios. Hermanos, porque el enemigo está atento, está allí al acecho, está buscando a quien desviar. Satanás busca la división. Ustedes saben que la división empobrece una familia, empobrece un pueblo, empobrece una nación. Y por lo tanto, la iglesia no es la excepción. Hermanos, debemos cuidarnos de esta división. Debemos guardar la unidad. La unidad siempre será acechada, siempre estará en peligro, siempre está puesta a prueba. Constantemente el enemigo busca romper la unidad que debe haber entre los creyentes. Y a veces nos usa a nosotros mismos. Él apela a nuestra carnalidad, a nuestra poca fe, a nuestro egoísmo. Hermanos, debemos cuidarnos. Hermanos, debemos guardar la unidad a través del ejercicio activo de cada uno de nuestros ministerios que tenemos en la casa de Dios. El verso 3 dice de Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, que Dios nos ayude
a no romper, a no quebrantar esta unidad. Hermanos, debido a esta pandemia no estamos divididos. Esto no podemos llamar división, porque estamos juntos en espíritu. Estamos orando, estamos rogando a Dios con un mismo sentir, en un mismo espíritu. Esa es la idea que tiene Pablo, que tiene el Señor Jesús en mente para nosotros, que estemos unidos. Porque unidos, allí como dice el Salmo, qué lindo es cuando los hermanos están juntos, en armonía. Allí el Señor derrama bendición, pero también derrama vida eterna. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bien, hermanos, y hasta aquí un nuevo miércoles finalizado, un nuevo miércoles de estudio de la palabra de Dios y de oración. Qué agradable y qué importante es haber logrado como iglesia tener este espacio en la semana para poder apartar un tiempo y ver y escuchar el gran trabajo que hacen nuestros hermanos de la iglesia de Caraza para que nos puedan llegar estas hermosas reflexiones. Te invito a que el próximo domingo, desde las 11 de la mañana, estés acompañándonos con las reuniones acerca del recuerdo de la conmemoración y el del compartir los símbolos de la Cena del Señor, y a continuación escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y el próximo miércoles, también continuando con estos estudios acerca de la Iglesia de Cristo, y también, como haremos en algunos minutos cuando cerremos, apartar un tiempo para orar, para pedirle a Dios, no solo por tus causas, por tus problemas, no solo para agradecer, sino también para ampliar nuestra oración, porque muchos conocidos, muchas familias y muchos hermanos de otras congregaciones, no solamente de nuestra iglesia, están pasando por dificultades serias, sea de salud, sean económicas o personales. Por eso vamos a tener una oración cuando cerremos, y te invito a que nos sigas acompañando en las reuniones del fin de semana. Gracias por escucharnos, gracias por estar, muchas bendiciones, cuídate y nos volvemos a ver.